Buenas tardes, bienvenidos a los que se están conectando 5 minutos antes de la hora prevista. Saludos, gente activa. Sí, señor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al webinar del día de hoy, módulo 6. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con nuestros saludos respectivos en estos 5 minutos bueno, ya 4 minutos, si no me equivoco, de publicidad. Bueno, Saludando a los primeros que agradecida se conectan. a todos los técnicos que nos están acompañando el día de hoy, a nuestros médicos, especialistas en el área. Ha sido importante cómo ha multiplicado la información que se está manejando en este programa virtual, porque no podemos llamarlo webinar, porque son 8 módulos intensivos con examen y todo incluido. Vamos a ver qué están Sí. escribiendo por aquí. Buenas tardes, Vamos a Alexis. saludar. Por aquí Buenas veo a tardes, Alba Prado. Liliana, desde Saludos. Argentina. Ya los nombres son familiares de todas las Sí. veces que se conectan. Vamos a ver quiénes Luisa, están en este momento tomando el es, enlace. es bueno mencionar esto para los que no saben. Esta modalidad webinar va a ser probablemente, va a mantenerse un poco en el tiempo. Y Sí, creo que es algo que puedes mencionar al final del evento, cuando se incorpore todo el mundo. Hace un par de días, o si no, creo ayer, la CNA acaba de cancelar el Congreso Anual de Chicago. Sí. Y lo van a hacer virtual. Y eso es un congreso que es finales de noviembre, diciembre, ¿no? Entonces es sí. evidente que este tipo de métodos de educación va a tener mucho peso y cada vez un poquito más preponderancia como plataforma de educación, ¿no? Así es. Sí, yo creo que este tipo de modalidad va a prevalecer por un tiempo. Mira, vamos a aprovechar esta ocasión para hacer público que en nuestro módulo número 8, de hecho lo estábamos comentando inicialmente, el panel aquí presente, vamos a invitar a los administradores y coordinadores de servicio para que ustedes también sean voceros, porque vamos a tocar temas interesantes. Sabemos que ya de coronavirus se han dado bastantes temas al respecto. Sin embargo, para nuestro módulo 8 vamos a hablar en Sí, específico de lo que es la descontaminación de las áreas. Beatriz, si no me equivoco, si quieres sí, completar un poco sí. más. Vamos a estar conversando con respecto a protocolos de seguridad en el área de tomografía, resonancia, medios de inyección, inyectores, y vamos a estar dando algunas recomendaciones del trabajo en equipo, ¿ok? Siempre fortaleciendo esa parte de que debemos trabajar como un grupo, unidos, todos en el departamento, ser como De una hecho, llave. estamos pensando en incluir también a lo que es el cuerpo de enfermeras, Sí. administradores, jefes de compra, Uh-huh. coordinadores de servicio en la parte médica, para Sí. que de una forma u otra no hablemos solamente de lo que es la protección radiológica, que es uno de los temas que más nos atañe, pero sí tocar el tema del coronavirus, que nunca está de más, irnos adaptando a esta nueva normalidad para que el ciclo continúe. Nos Sí. quedan 2 minuticos para dar inicio. No sé si quieres agregar algo. No, bueno, extender la invitación, ya una vez que finalicemos hoy, lo vamos a estar recordando y en el módulo del día martes también. El martes estamos viendo todo lo que tiene que ver con postproceso de imagen, vamos a estar dando algunas sugerencias de cómo presentar ese producto final, que es el estudio realizado al médico radiólogo para que pueda dar su diagnóstico oportuno. Entonces vamos a estar dando algunos tips, algunas sugerencias para que sea útil, porque bueno, ya el día de hoy finalizamos todo lo que son los diferentes segmentos del cuerpo, dando sugerencias y protocolos para poder obtener una imagen diagnóstica. Hoy vamos a estar trabajando con respecto a los protocolos de inyección en extremidades, miembro superior, miembro inferior, que son estudios que también tienen una relevancia importante y que anteriormente, como se hacían en angiografía por radiología, pues han migrado también a tomografía de resonancia. Sí. Mira, un detalle importante.
A esta hora faltan muchos por conectarse. Yo no sé si vamos a esperar un poco más para que... Bueno, el tema es que, bueno, nos falta, yo diría un poquitico más. Sí, Hay podemos dar un margen, una Luisa. tormenta Sí, eléctrica en Santo Domingo. Espero que no tengamos ningún problema técnico en este día, ¿no? Y creo que debe haber un poquito de complejidad, pero yo diría, bueno, todavía falta un par de minutitos. Sí, podemos dar todavía Yo diría margen que de podemos todo. darle un poquitico de tiempo, ¿ok? Claro, Sí, claro, claro. hay Mira, Luisa, hay lo mucha tormenta. importante con la información que recabamos con las encuestas pasadas, pues como lo dijimos en su momento, eso nos va a servir de base para planificación de actividades futuras, ¿cierto? sí, así es. Ujú. También está influyendo un poco, bueno, ya lo que quedan son 2 módulos solamente. Entiendo que ya Ujú. muchos están retornando a sus actividades habituales y pues habrá un poco más de tráfico. Hoy también influye lo de la tormenta. Entonces, Sí, con todo el respeto que merece a aquellos que están desde 5 para las 10 y ya estaban esperando el enlace, pedimos pues nos den un poco más de tiempo, unos 5 minutos más, para esperar a que se incorpore el resto de nuestra audiencia. sí, sobre todo tomando en cuenta si está lloviendo, porque probablemente puedan tener problemas de conexión. De todos modos, bueno, vamos a hacer la aclaratoria que si por alguna casualidad vemos que es difícil, podemos el día martes, antes de comenzar el módulo, pues hacemos un pequeño resumen, como siempre lo hacemos, Sí, sí, una recapitulación de todo lo que hemos ido viendo en los módulos anteriores. claro que sí. Además que hay cuestiones que nosotros no podemos controlar, como lo es la parte de la naturaleza, que Sí, a veces sí, hace estragos en lo tecnológico, pero sin embargo vamos a procurar hacer al 100% nuestro módulo del día de hoy. sí, sí, Aprovecho entonces perfecto. para ir saludando a Elsa, que nos está escribiendo acá, a Rigoberto, Fernando de Argentina. Justamente Armando comenta que tenemos problemas con la tormenta, en muchos lugares no hay electricidad. Hola Giselle, no te preocupes por la charla anterior, lo hemos comentado en todos los módulos, nosotros lo vamos a hacer público en nuestras redes sociales. Luisa, hoy se montó el módulo 5 en la página web. No te escucho muy bien, Joe. Que hoy se montó en la página web el módulo 5, el video entero. Ah, el video, Luisa, que se montó en la Joe, página web. disculpa, tiene mucha interferencia en la voz. No se Eh, escucha muy bien, pero creo que es que ya... Sí, ya se montó el módulo 5 para los que nos están escuchando, nos están informando que ya en las redes sociales está montada la información. en la página web En la página web, perdón, en la de página Global web de Médica Global. en la sección educación. Ok. Hola, Angelmi está colocando que hay problemas en la señal. Efectivamente, hoy vamos a procurar llevar a término el módulo, pero entiendo que la tormenta está bastante fuerte. Saludos, Mariana, desde Argentina. Saludos, Mariana. Flavia. Saludos, Fabricio. Eso para que no vayan a pensar que en República Dominicana siempre hay sol y playa, ¿eh? También hay lluvia. También No, llueve, también llueve. y las tormentas son bien fuertes. Sí, señor. Hola, Zuli, sabemos que tenemos problemas eléctricos, no te preocupes. Siempre vamos a tener respaldo de esto. Yo creo que ya están como que empezando a entrar el resto, ¿viste? Sí, ya está subiendo. Vamos a comenzar tampoco para dilatar, no vaya a ser que después nos sorprenda algo Sí, peor. que se nos va, exactamente. Sí. Bueno, Bueno, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a nuestro módulo número 6, protocolos de inyección en extremidades, y los dejamos entonces con la licenciada Beatriz Guevara. Gracias por acompañarnos. Lisa. Bueno, buenas tardes a los técnicos, colegas, compañeros, médicos que se están conectando en este momento.
Hoy vamos a continuar con el módulo número 6, protocolos de inyección en extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Como estábamos comentando, pues ya hoy es el módulo en el cual finalizamos todo lo que tiene que ver con sugerencias de protocolos de inyección, ¿verdad? Hemos estado trabajando desde la parte cerebral, la parte cerebro y cuello, tórax, abdomen, estuvimos haciendo el día martes, y hoy vamos entonces a complementar con los miembros, tanto superiores como inferiores. Por aquí, bueno, les dejo las redes sociales para que puedan tomar nota de ellas, @eduimagen, @BAGB69, que son mi cuenta personal, de Twitter, Instagram, @radiodiagnóstico.cg, que es la cuenta que maneja Carlos Guevara, que es mi hermano y es conocido por ustedes también en República Dominicana, porque en varias oportunidades me ha acompañado en eventos de educación allá. Pueden seguirla, pueden dejarnos comentarios, podemos responder sugerencias, tips, ahí también igual a través de las redes sociales de Global, que ya estaban visualizadas al comienzo del módulo. Entonces, bueno, vamos, como es costumbre ya en el webinar, hacer una pequeña revisión de los tópicos y tips que hemos tocado en módulos anteriores. Cada martes hacemos mención a alguna característica diferente y dando un poquito más de realce a diferentes parámetros que debemos tomar en cuenta tanto en tomografía, en resonancia magnética y con los inyectores de trabajo, antes de entrar propiamente en materia con respecto a los protocolos de inyección para extremidades, que es el módulo que hoy nos corresponde ver. ¿Okay? Muy bien, entonces nuestra lámina de tomografía, que ya es bien conocida, pues dijimos en todos nuestros módulos que tenemos tomografía axial, helicoidal y multicorte. La tomografía axial es corte a corte, la helicoidal es un volumen y la tomografía multi-slide son múltiples imágenes por cada vuelta que da el tubo. El equipo de tomografía consta de un tubo de rayos X, un sistema de detectores, el haz de radiación se emite, atraviesa el paciente o el área de la estructura que vamos a estudiar, y esa información es recogida por un set de detectores que en la mayoría de los equipos actuales son de estado sólido, y esos detectores son los que reciben esa información y a través de un múltiple sistema computarizado vamos a transformar esa información en imagen diagnóstica. Una vez que nosotros tenemos esas imágenes diagnósticas, tenemos diferentes características o parámetros que tiene nuestro equipo de tomografía que nos van a permitir visualizar la imagen. Una de ellas son las unidades Humphrey, que dijimos que nos van a permitir caracterizar o darle un valor a las diferentes densidades que vemos en el cuerpo. Tenemos las ventanas y nivel, que nos permite ver los tonos de grises y poder jugar con las ventanas para resaltar diferentes estructuras. Tenemos el pitch, que tiene que ver con la velocidad con la que se desplaza la mesa en el tomógrafo, el FOV, que es el campo de visión, la dosis, que tiene que ver con el kilovoltaje y el miliamperaje que utilizamos en el estudio. El DLP es la dosis de radiación que recibe el paciente, esto lo vamos a ver un poco más de detalle en el módulo 8. Tenemos diferentes filtros de reducción de dosis, que todas las casas comerciales lo tienen, y tenemos 4 resoluciones que son importantes y es una característica principal de todos los tomógrafos multicorte, como son la resolución isotrópica, que tiene que ver con que el corte sagital y coronal se obtengan con la misma resolución que el corte axial. Recuérdense que en tomografía el principio es la imagen axial. Los cortes sagitales y coronales los vamos a obtener posterior por postproceso. Tenemos la resolución temporal, que tiene que ver con el tiempo de adquisición de la imagen, ¿verdad? La resolución espacial, que es aquella que nos va a permitir a través de corte fino poder evaluar estructuras muy pequeñitas, y la resolución de contraste, y aquí hay pregunta de examen, es la que nos va a permitir diferenciar las diferentes estructuras o densidades que tenemos en el cuerpo. Podemos ver, el equipo debe ser capaz de poder distinguir la parte grasa, la parte cálcica, la parte con contraste, las diferentes estructuras. Eso tiene que ver con la resolución de contraste. Tenemos diferentes imágenes y lo hemos podido ver a lo largo de todo el módulo. Comenzamos cuando en el año 70
72 se hizo la primera imagen de tomografía con esta imagen, ¿verdad? Una imagen muy ruidosa y se tardaba prácticamente 5 minutos en poder obtenerse un corte, y hoy en día podemos hacer imágenes con este tipo de resolución, incluso ver el corazón, que era un órgano que en su momento, en un principio, era impensable que íbamos a poder evaluar el corazón por tomografía, por ser un órgano que está en constante movimiento. ¿Ok? En cuanto a resonancia magnética, pues hemos dicho a lo largo de todos los módulos que estamos trabajando ya no con radiaciones ionizantes, sino es un campo magnético, es un gran imán, ¿verdad? Y esos imágenes, dependiendo de si estamos trabajando con equipos de bajo campo, los imanes son permanentes, y aquí tenemos pregunta de examen, en aquellos equipos que son mayores a 1 Tesla, cuyo enfriamiento es a través de helio. Los imanes son superconductores en los equipos mayores a 1 Tesla. Tenemos el chiming, que es una característica que nos permite homogeneizar el campo. Los gradientes son otra estructura del equipo que nos va a permitir hacer cambios controlados en la intensidad del campo magnético. Tenemos antenas y bobinas, que son las encargadas de recibir esa señal que se emite a través del pulso de radiofrecuencia. Recuérdense que dijimos que el paciente entra al imán, los protones de hidrógeno se alinean, ¿verdad?, dentro del campo magnético. Al emitir un pulso de radiofrecuencia, los protones cambian de posición, y a través de los tiempos TR y TE, ¿verdad?, que es tiempo de eco y tiempo de repetición, vamos a obtener 2 ponderaciones que son las principales en resonancia magnética, T1 y T2. Dependiendo de la ponderación que tengamos, la semana pasada hacíamos, el martes pasado, el recordatorio que la imagen T1 es una imagen bastante anatómica, mientras que la imagen T2 es una imagen más para caracterizar lesiones y patologías. Tenemos, como ya lo vimos en el módulo de resonancia magnética, diferentes secuencias. Está la secuencia STIR, está la secuencia de densidad protónica, pero las principales son T1 y T2, y dependiendo de la estructura que vamos a estudiar en cada una de estas ponderaciones, hay diferentes tonalidades. En algunas se ven blancas, otras se ven grises, otras se ven negras, como el cuadro que muestro siempre en esta lámina, que es muy importante para que ustedes puedan tener en cuenta qué estructura están viendo dependiendo de la ponderación con la que están trabajando. Dijimos que la resonancia magnética pues ha variado a lo largo de todos estos años, y con lo que en un principio fue una imagen bastante cruda y con no muy buena definición de las estructuras, pues hoy en día en resonancia magnética podemos ver la mama, podemos caracterizar el tipo de lesión, podemos hacer estudios vasculares, podemos evaluar las vías biliares e incluso el corazón. Entonces la resonancia magnética también ha tenido una evolución muy importante a lo largo de estos años. Y las casas comerciales, por supuesto, cada una de ellas está trabajando en virtud de mejorar cada vez más la tecnología que está trabajando en cada una de estas modalidades. Con respecto a los inyectores, pues vimos que el inyector es un gran aliado, es un amigo, y es el que nos va a permitir poder realizar imágenes vasculares con una muy buena resolución para que al final se pueda dar un diagnóstico certero del área que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, básicamente, en los inyectores tenemos 3 parámetros fundamentales, y por aquí hay pregunta de examen. Los parámetros más importantes del inyector, o del cual yo debo estar pendiente cada vez que voy a realizar un protocolo de inyección, tiene que ver con el caudal, que es a la velocidad a la que vamos a inyectar el medio de contraste, el volumen, que es la cantidad de contraste que vamos a inyectar, y el PSI tiene que ver con la presión que el inyector me va a soportar dependiendo del yelco o a la velocidad que nosotros estemos inyectando. En el cuadro que muestro en esta lámina tenemos una sugerencia y recomendación que, dependiendo del calibre del yelco que estamos utilizando, pues nosotros podemos ajustar el caudal de inyección con que vamos a realizar nuestro procedimiento. Recomendamos el uso de solución salina para aquellas personas que tienen inyector doble cabezal. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir compactar el bolo de contraste y nos ayuda a la eliminación del mismo. Igual, de la misma manera tengo que decir que aquellos centros que tienen inyector de un solo cabezal, igualmente lo que hacemos es ajustar el protocolo para que podamos realizar nuestros estudios vasculares sin ningún tipo de inconveniente. Con respecto a los medios de contraste, pues dijimos que el medio de contraste es cualquier sustancia que se utiliza para mejorar la visibilidad de las estructuras o fluidos que están dentro del cuerpo.
Básicamente, en tomografía vamos a trabajar con contrastes no iónicos. Esta es la recomendación. ¿Por qué? Porque son menos tóxicos. El medio de contraste debe tener una viscosidad que se acerque a la temperatura corporal, que aproximadamente son 37 grados centígrados. Entonces, si nuestro medio de contraste su viscosidad es mayor, pues lo precalentamos para que la temperatura, el medio de contraste tenga una temperatura cercana a los 37 grados centígrados. La osmolaridad se sugiere en contrastes de baja osmolaridad y como pregunta de examen debemos recordar que los medios de contraste en aquellos pacientes de riesgo, que son las personas mayores y los niños, preferiblemente o aquellas personas que tengan algún tipo de afectación cardiovascular, se sugiere utilizar contrastes isosmolares. ¿Por qué? Porque su composición es muy cercana a la de la osmolaridad de la sangre y eso nos permite menos disconfort al momento de inyectar el contraste. Sabemos que hay contraindicaciones, hemos recalcado en varias oportunidades que aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica o aguda, se evalúa la relación riesgo-beneficio y si hay que inyectar el medio de contraste, pues hay que planificar en ese paciente su diálisis posterior al procedimiento para ayudar a eliminar el medio de contraste. Recuerden que los contrastes se eliminan por vía renal. Entonces debemos siempre estar pendientes de pedir a los pacientes sus exámenes de urea y creatinina con la intención de poder evaluar cómo está el riñón trabajando, cómo está esa función renal, para saber que el paciente no va a tener problemas posteriores a la administración de ese medio de contraste. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos dos patologías que son consecuencia de si no tenemos un control estricto del paciente. La nefropatía inducida por contraste o NIC o la fibrosis sistémica nefrogénica en el caso del gadolinio. Muy bien. Entonces, para continuar, pues aquí les traigo a colación un poquito de recordatorio del protocolo que vimos en inyección de cabeza y cuello, pues simplemente lo coloco aquí para visualizar. Recuérdense que la concentración del contraste yodado debe ser para estudios vasculares, pregunta de examen, mayor a 300 miligramos por ml. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar el postproceso de las imágenes en la estación de trabajo y la dosificación se sugiere un cc por kilogramo de peso. En cuanto al gadolinio, la dosificación es 0,1 milosmol por kilogramo de peso o 0,2 dependiendo de la concentración que tenga nuestro gadolinio. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes protocolos, vimos para angio de cuello, en el caso de resonancia también, como ya lo vimos en las charlas anteriores. Recuerden que para nosotros realizar cualquier estudio de angiotomografía, debemos utilizar un Yelco 18, inyectar a una velocidad de 5 cc por segundo y una concentración de contraste mayor a 300. En el caso del tórax, igualmente traigo a colación para que tengan el recuerdo de las diferentes opciones que dimos de protocolo. Recuerden que estas son sugerencias y que las debemos adaptar dependiendo de nuestro equipo de tomografía o del resonador con el que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque hay equipos que son más rápidos que otros en cuanto a tomografía y en resonancia, pues también dependiendo del teslaje que tenga nuestro equipo, vamos a adaptar esos protocolos para que nos puedan funcionar. La semana pasada vimos los protocolos de abdomen, también igualmente contraste yodado en concentraciones mayores de 300 la recomendación, un cc por kilogramo de peso. Si tenemos inyector doble cabezal, se sugiere el uso de solución salina posterior a la inyección del medio de contraste. Muy bien, entonces vamos, como es costumbre, a realizar unas preguntas con respecto a este resumen que hemos hecho de los módulos anteriores. Vamos a esperar que nos compartan las preguntas para que ustedes procedan a votar. Pregunta número 1, ¿qué tipo de resolución me permite diferenciar las densidades en tomografía? ¿Resolución temporal, resolución de contraste o resolución espacial? Pregunta número 2, en los resonadores mayores a 1 Tesla, ¿qué tipo de imán utilizan? ¿Eléctricos, permanentes o superconductores? Pregunta número 3, ¿qué parámetro debo verificar en el inyector al momento de programar un protocolo de trabajo? Opción 1, caudal, volumen y PSI. Opción 2, kilovoltio, miliamperaje o DLP. Opción 3, concentración de contraste. Pregunta número 4, ¿qué tipo de contraste se recomienda utilizar en los pacientes de riesgo? ¿Iónicos, no iónicos o isosmolares? Vamos a votar.
pueda responder las preguntas. Beatriz, vamos a dar por lo menos 1 minuto y medio, porque hay varias gente que se está Conectando. comentando Ok. que no le da chance de responder. Por lo Ah, menos, no, creo que perfecto. entre minutos, vamos a darle por lo menos 1 minuto Está bien. y Ok. 20 a Sí, sí, 30, por lo menos, para que ¿ok? puedan tener la opción de responder. Ok, fíjense que siempre hacemos la salvedad cuando estamos haciendo el resumen de la charla. Cuando yo digo pregunta de examen es porque en esa área o en ese momento que estoy puedo sacar la pregunta en cualquier opción allí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a evaluar las opciones. Tenemos qué tipo de resolución me permite diferenciar las densidades en tomografía. Perfecto, la resolución de contraste. ¿Por qué? Porque es la que me permite ver si hay huesos, si hay calcio, si hay una lesión de partes blandas, si tengo contraste dentro del vaso. Los resonadores mayores a 1 Tesla utilizan imanes superconductores, muy bien. ¿Qué parámetro debo verificar en el inyector al momento en que voy a programar mi protocolo de trabajo? Perfecto. Caudal, volumen y PSI, muy bien. Siempre debo estar pendiente de chequear el inyector. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor hicimos un paciente que es un niño, un paciente pediátrico, un YECO 22, ahí yo debo ajustar la presión del inyector. Si voy a trabajar con un YECO 18, pues debo subir la presión. Entonces siempre debo estar pendiente de revisar esos parámetros, caudal, volumen y PSI. ¿Y qué tipo de contraste se recomienda utilizar en los pacientes de riesgo? Muy bien. Contrastes isosmolares por todas las características que ya hemos ido viendo a lo largo de las presentaciones. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a entrar en el módulo de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar con la anatomía de la extremidad superior. Recuérdense que los pacientes en algunas oportunidades pues presentan patologías a lo largo del miembro superior, puede ser a nivel superior en lo que es hombro, húmero, o la patología puede estar aquí a nivel del codo o puede estar ya en la mano. Entonces recuerden que siempre les he dicho a lo largo de los diferentes módulos que lo más importante es al momento de uno recibir la solicitud del examen que vamos a hacer, hay que leer el récipe, hay que ver qué se está buscando en ese examen, a qué nivel está la patología que debemos buscar, porque eso va a permitirme a mí planificar mi protocolo. Ahorita cuando entremos al módulo del protocolo de inyección, van a entender por qué. Porque no es lo mismo que yo vaya a hacer un angio de miembro superior y la lesión está aquí a nivel del húmero, a que la lesión esté aquí en la palma de la mano. Igualmente ocurre en el miembro inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo con los tomógrafos de 64 cortes o 128, si yo no controlo la velocidad con la que se desplaza la mesa, probablemente se realiza todo el barrido y el contraste todavía va en la mitad del brazo. Entonces, cuando termino de hacer los cortes, no tengo contraste suficiente aquí en la palma de la mano. Entonces, es muy importante revisar a qué nivel está la patología que vamos a estudiar para yo estar segura que la inyección que vamos a hacer de contraste me va a garantizar que una vez que terminemos la adquisición de las imágenes tenga contraste en el área que necesito. Entonces, fíjense, en la anatomía, pues vamos a tener la arteria subclavia, ¿verdad? Principal, después arteria axilar, se va a ramificar hacia la arteria braquial, perdón. Posteriormente, a nivel ya del antebrazo, tenemos la arteria radial y la arteria cubital, y a nivel de la palma de la mano, pues ya arterias más pequeñas como las arterias palmar, la arteria digital, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área donde esté la lesión, pues nosotros debemos conocer la anatomía. Les dije anteriormente, ya la mayoría de las personas cuentan con un teléfono inteligente o tenemos una computadora a la mano en el área donde estemos trabajando, pues vamos a ver dónde vamos a trabajar. Siempre hago el ejemplo de la carretera. Si yo voy a ir a algún sitio y no conozco la ruta, pues siempre verifico y busco primero la información para ver por dónde me voy a meter, para llegar rápido y no perderme, ¿verdad? Bueno, en este caso con la anatomía es igual. Se sugiere que ustedes se orienten en el plano anatómico que van a evaluar, que van a estudiar, para que ustedes hagan su planificación del estudio. Muy bien, en cuanto al miembro inferior, vamos de la misma forma. Tenemos arterias, ¿verdad? Y tenemos también venas que debemos conocer. Perdón, déjenme devolver la lámina. En cuanto al miembro inferior, pues tenemos la arteria ilíaca común, ¿verdad? Después ella se va a
ramificar hacia la arteria femoral profunda. Tenemos la arteria poplitea a nivel de la rodilla, ¿verdad? Después la arteria poplitea se va a bifurcar en arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, incluso está la arteria peronea, ¿verdad? Y ya hacia la planta del pie tenemos la arteria digital plantar, ¿ok? Entonces es importante conocer, y lo vuelvo a repetir, dónde está la lesión que nosotros vamos a evaluar para poder saber que con el protocolo de inyección que vamos a colocar en el equipo, voy a tener la garantía de que voy a visualizar el contraste en toda su extensión. ¿Ok? Entonces, recomendación, evaluar la región anatómica y ver qué arterias forman parte de esa estructura anatómica para yo poder planificar mi protocolo de trabajo. Ok. En la charla anterior, creo que hubo una o dos personas que nos hicieron la mención de que colocáramos o diéramos la indicación de cómo era el paso del contraste. Entonces, fíjense, una vez que nosotros inyectamos el contraste, por lo general en una vena antecubital del lado derecho, el contraste va a llegar a las cavidades cardíacas, ¿verdad? A través de la vena cava. Entonces, lo que nosotros vamos a ver primero que se planifica cuando inyectamos el contraste y cuando estamos haciendo nuestra recepción de contraste a través de detección de contraste a través de unidades Hounsfield, que algunos equipos detectan el valor de unidad Hounsfield una vez que nosotros colocamos el ROI a nivel de la aorta ascendente o descendente y establecemos un parámetro que va entre 150 o 180 unidades Hounsfield. O lo hacemos a través de timing ball, siempre vamos a ver que el contraste llega primero a la vena cava, después pasa a las cavidades derechas y de último es que se va a planificar la aorta. Entonces, si vemos este gráfico, vemos aquí la vena cava, el contraste pasa a las cavidades derechas, de las cavidades derechas a través de la vena pulmonar pasa a la arteria pulmonar, sale a los pulmones, retorna el contraste a través de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas del corazón y después que está en el ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, es que pasa a la aorta. Entonces, este es el recorrido que hace el contraste dentro del corazón. Entonces, para que nos familiaricemos un poquito más con las estructuras anatómicas, traje esta lámina, ¿verdad? Que la tengo aquí y es una comparación del estudio sin contraste y con contraste. Entonces, fíjense que ya aquí en el corte axial tengo vena cava, arteria pulmonar y aorta. Entonces, este es el corte donde yo debo estar pendiente. Fíjense que cuando entra el contraste, se planifica la vena cava, posteriormente va a ser la arteria pulmonar y tengo la aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Ya en un corte un poco más inferior, voy a ver las cavidades cardíacas. Tengo aquí la aorta ascendente y aquí ya estoy viendo aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense, primero se van a planificar la cava, arteria pulmonar, cavidades derechas y después es que el contraste va a venir a las cavidades izquierdas y a la aorta. Entonces, ese es el recorrido para que tengan un poquito de visión y se ubiquen en la cavidad cardíaca para que vean qué es lo que ocurre con el medio de contraste cuando entra dentro de la cavidad cardíaca. Entonces, fíjense, recuerden que hemos hablado que el timing bolo es también otra manera de detectar el bolo de contraste y aquí vamos como más seguros en saber en qué tiempo se va a planificar el órgano que nosotros queremos ver. Realizamos varios cortes en un mismo lugar, inyectamos por lo general de 15 a 20 cc de contraste, seguido de 15 o 20 de solución salina. Se realizan varios cortes en el mismo sitio y después el equipo nos va a sacar esta gráfica en la cual nosotros vamos a cuantificar el número de cortes por unidad de tiempo y nosotros vamos a sacar nuestra cuenta de cuántos segundos se tarda el contraste en llegar al órgano que nosotros queremos ver. ¿Okay? Entonces, por lo general este protocolo se recomienda mucho cuando son, por ejemplo, carótidas, arterias carótidas o arterias pulmonares, porque son estructuras que nosotros, en el caso de las carótidas, no queremos que se nos contamine la arteria ya con las venas yugulares. ¿Por qué? Porque al momento de postprocesar en la estación de trabajo, se nos hace más complicado el poder hacer la sustracción de la parte ósea con la parte vascular. Y en el caso de las arterias pulmonares, ¿por qué? Porque el paso de contraste de vena cava hacia las cavidades derechas y arterias pulmonares es muy rápido. Entonces debemos saber el tiempo justo de llenado para evitar el artefacto que mostramos en la clase pasada
de que todavía esté entrando contraste en la cava al momento de hacer la adquisición de la imagen. Ok, entonces fíjense, en cuanto a las angiografías de miembro superior o inferior, pues ya dijimos en clases anteriores que el estudio no los piden porque haya sospecha de aneurisma en cualquier arteria, trauma que haya compromiso vascular, malformaciones vasculares, síntomas o signos de estenosis, estudio pre o post trasplante, sospecha de tromboembolismo pulmonar y evaluación pre o postquirúrgica de stent. ¿Ok? Entonces, en el caso de angio-CT de extremidades, bien sea superior o inferior, pues nosotros vamos a hacer la planificación en tomografía de la siguiente manera. Si es una angio de miembros inferior, pues debemos abarcar desde el borde superior de los riñones, en este caso incluso yo estoy colocando un poquito por encima. ¿Por qué? Porque queremos ver desde las arterias renales, incluso el tronco celíaco, arteria hepática, esplénica, hasta las arterias plantares. Entonces fíjense que vamos a hacer todo este recorrido para poder evaluar todo el miembro inferior completo. ¿Ok? En el caso de, disculpen que se me adelantó la lámina, en el caso del miembro superior, pues se recomienda que el paciente esté acostado de cúbito supino con el miembro que vamos a estudiar extendido hacia atrás, porque es más fácil que no tengamos ruido o artefactos, porque si nosotros dejamos el brazo colocado a lo largo del cuerpo, se nos mete mucho ruido de la señal del abdomen y del tórax. Entonces, si el paciente puede extender el brazo hacia atrás, esta es la posición sugerida para una angio de miembro superior. En el caso que el paciente pues, no pueda por alguna limitación traumática o limitación física o de la misma patología elevar el brazo hacia atrás, pues lo hacemos con el brazo a un lado. Y en el caso del miembro superior, el paciente también inferior, perdón, de cúbito supino con los pies hacia el gantry. ¿Ok? Entonces, supino con los pies hacia el gantry y en este caso igual supino con el brazo extendido hacia atrás. Siempre con nuestro aliado, con nuestro amigo, el inyector, canalización de una vía, preferiblemente antecubital, para evitar que en el pliegue se nos vaya a acodar el yelco y nos produzca que el contraste haya una extravasación o no entre con el caudal indicado. ¿Por qué? Porque se acoda el yelco. Debemos evitar tomar vías en la mano cuando vamos a hacer angio, porque recuérdense que estas venas son muy... Estamos inyectando a una velocidad de 5 o 5.5 cc por segundo. ¿Ok? Entonces debemos ser cuidadosos de la venopunción al momento de realizar estudios de angiotomografía. Ok, entonces aquí vamos a entrar un poquito en el protocolo y fíjense algo. La sugerencia o recomendación que yo les hago para un estudio de angiotomografía, tanto de miembro superior como miembro inferior, es que hagamos, y aquí hay pregunta del examen, la inyección en 2 fases el contraste. Entonces, si tenemos aproximadamente, siempre vamos a estar trabajando con un volumen de 100 cc de contraste. ¿Por qué? Porque el recorrido de la mesa y el tiempo de duración de la adquisición es bastante largo. Entonces, por lo general, la sugerencia es colocar 100 cc de contraste en el inyector, ¿verdad? Por supuesto, en un paciente adulto. Si es un niño, vamos a trabajar con una dosis menor dependiendo de lo que el niño pese. Pero en los adultos, el promedio es colocar 100 cc de contraste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esa inyección de contraste en 2 fases. Una primera fase donde vamos a inyectar 70 cc de contraste a una velocidad de 5 cc por segundo. Posteriormente, los 30 cc restantes los vamos a inyectar en otra fase en la cual nosotros vamos a disminuir la velocidad de inyección. En vez de inyectar a 5 cc, vamos a inyectar a 3.5. ¿Por qué disminuimos? Porque a nosotros nos interesa que a lo largo de todo el barrido, una vez que nosotros estemos haciendo nuestra adquisición, todavía tengamos contraste en la parte inferior o más distal de la estructura que vamos a estudiar. Entonces, la inyección de contraste, lo voy a repetir, la vamos a hacer en 2 fases. ¿Ok? Vamos a inyectar primero 70 cc a 5 cc por segundo.
Después vamos a inyectar 30 cc disminuyendo el caudal a 3.5 cc por segundo y después complementamos nuestra inyección de solución salina igualmente a la inyección inicial de contraste de 5 cc por segundo. Eso nos va a garantizar que tengamos un llenado completo de toda la parte vascular como queremos y como lo mostramos en este ejemplo. Fíjense que en este caso, este fue un paciente que tuvo un traumatismo a nivel de la rótula, ahí de la rodilla hay una fractura, y se realizó el estudio de angiotomografía para verificar que el paciente no tenía compromiso vascular en el área de la fractura. Entonces era importante hacer toda la inyección y poder evaluar de que no teníamos ningún tipo de compromiso vascular a nivel del área que estaba afectada, que en este caso era la parte distal del fémur, ¿ok? Entonces, siguiendo esa recomendación, ustedes van a tener la garantía de que van a tener un llenado completo de toda la estructura vascular. Fíjense este caso. Este caso es una lesión en la mano. Entonces nosotros, si hacemos el protocolo de inyección, como le hice la recomendación, fraccionando en 2 fases la inyección de contraste, vamos a tener garantía de que vamos a tener contraste en el área que nosotros queremos ver. En este paciente nos interesaba que el volumen de contraste estuviese a nivel de la palma de la mano. ¿Por qué? Porque la lesión tiene arterias de esa zona que están comprometidas. Entonces nosotros necesitamos garantizar que tenemos todo el contraste ya en la parte distal, en el área que nos interesa. Fíjense, este caso lo quise traer a colación, este caso me lo pasó Carlos, mi hermano, tuvo la oportunidad de realizar esta tomografía en un niño, en un bebé, y él tenía una anenesia del miembro inferior. Fíjense que el fémur es bien pequeñito y se estaba haciendo un estudio vascular porque él iba a ser sometido a una cirugía para poder corregir este problema. Entonces, fíjense algo, es un niño, creo que era un niño de 1 o 2 añitos, si mal no recuerdo, y nosotros realizamos el estudio, lo hizo Carlos, el estudio angiográfico con inyector. ¿Qué es lo que hacemos? Ajustar los parámetros, como dijimos en charlas anteriores. Es un niño, igualmente se cateteriza su vía periférica, pero en este caso, como es un bebé, se utilizó un Yelco 22, entonces recordando el cuadro inicial, pues el caudal de inyección o la velocidad la vamos a trabajar entre 1.5, máximo 12 cc por segundo. El volumen de contraste lo vamos a ajustar dependiendo del peso del niño, siempre colocando, por ejemplo, si pesa 10 kilos, siempre colocamos unos 5 o 6 cc más para tener garantía de que vamos a tener una buena adquisición y ajustamos nuestro protocolo de trabajo. Igualmente, picamos la inyección en 2 fases para tener garantía de que vamos a poder ver el contraste en la parte distal. Y fíjense que aquí, a nivel de la planta del pie, de la parte plantar, estamos viendo toda la vasculatura completa. ¿Ok? Entonces no tenemos por qué tener miedo de que vemos que nos llega un niño o un bebé para una angiotomografía. Nos podemos hacer nuestro estudio siempre y cuando tengamos el cuidado de tener toda la situación bajo control. Una buena cateterización con el Yelco adecuado, que estemos utilizando el medio de contraste adecuado y que tengamos todos los parámetros en nuestro equipo, bien sea tomografía o resonancia, para poder obtener imágenes diagnósticas. Muy bien, fíjense, este es otro caso, un paciente que nos llegó porque había tenido una fractura a nivel del radio, perdón. Le colocaron una plaquita, ¿verdad? Pero al tiempo el paciente comenzó a notar un aumento de volumen a nivel de casi llegando a la muñeca, y cuando hicimos el estudio vascular que nos pidieron, pues el paciente había hecho un aneurisma a nivel de la arteria radial. Entonces hicimos nuestro estudio angiográfico y fíjense, garantizando una inyección de manera tal de que el contraste nos llegó hasta la palma de la mano. Aquí ajustamos siempre lo que es la velocidad de la mesa, verificamos cuánto nos va a durar la inyección del medio de contraste para tener garantía de que vamos a tener un llenado completo de los vasos. Y fíjense, hacemos nuestra reconstrucción con volume rendering utilizando las herramientas de Basic EQ Express, reconstrucciones invirtiendo la ventana para ver los vasos negros, los vasos blancos, y podemos obtener el diagnóstico.
Este es otro caso de angiografía de miembro superior. Fíjense que en esta oportunidad el paciente con el brazo hacia atrás tenía un stent colocado a nivel de la arteria humeral y podemos obtener muy buena resolución si seguimos los parámetros de inyección. Pero fíjense, particularmente en este caso, el problema estaba prácticamente próximo a la arteria subclavia. Entonces aquí yo pudiera decir, bueno, puedo utilizar en vez de 2 fases, una sola fase. Pero si el paciente ya estamos haciendo nuestra programación y estamos haciendo nuestro estudio, lo ideal y la sugerencia es hacer una inyección en 2 fases para tener garantía de que vamos a poder evaluar todo el trayecto vascular. ¿Ok? Entonces, fíjense que podemos obtener imágenes con muy buena resolución. Recuérdense que todos estos estudios anteriormente se realizaban por angiografía selectiva con catéter y hoy en día pues han migrado tanto a tomografía como a resonancia magnética. Este es otro paciente también que se realizó, un infante con un dedito supernumerario, lo iban a operar y querían ver si había algún tipo de arteria o estructura vascular que estuviera irrigando hacia el dedo que iban a corregir. Y fíjense, un niño con una muy buena inyección de contraste, una buena vía periférica tomada, el niño por supuesto sedado. Entonces ya en el caso en que haya niños que se le van a realizar este tipo de estudios, pues debe intervenir también el anestesiólogo, porque tenemos que tener garantía que el niño al momento de hacer la inyección no se vaya a mover, ¿verdad? Entonces debemos tener todos esos parámetros controlados, pero quiero traerles estas imágenes sobre todo en el caso de niños, porque a veces se piensa que como es un bebé no podemos hacer un estudio vascular. Sí lo podemos hacer si tenemos todos los parámetros y todas las circunstancias bajo control para que nuestro estudio pueda ser de calidad diagnóstica. Muy bien, entonces vamos a ver con respecto a los estudios de angiotomografía en el caso de extremidades, algunas preguntas para ver qué alcance hemos tenido con los conocimientos que hemos querido compartir con ustedes. Vamos a esperar que nos coloquen las preguntas. Muy bien, entonces pregunta número 1. En el protocolo de inyección para angio-CT de extremidades sugerimos una sola fase de contraste, 2 fases de contraste o solamente inyectar solución salina. Pregunta número 2. ¿Qué caudal de inyección y PSI se recomienda en un estudio de angio-CT? 3 cc por segundo y 150 de PSI, 5 cc por segundo y 300 de PSI, 1.5 cc de segundo y 250 PSI. Esta pregunta, voy a hacer la salvedad, la estamos haciendo en el caso de un adulto, ¿ok? Porque hay una conchita de mango allí que pudiéramos utilizarla para el caso de un bebé. No, quiero que me la respondan en el caso de un adulto, ¿ok? Y pregunta número 3, ¿qué concentración de contraste iodado se sugiere para los estudios de angio-CT? 270 miligramos por ml, 7.5 cc o mayor a 300 miligramos por ml. Ok, entonces vamos a responder, vamos a dar el tiempo como hizo la sugerencia Joseph Quince para que tengan chance de responder, ¿ok? Entonces, fíjense que lo que estábamos comentando, pues no debemos tener miedo si es un bebé, si es un niño, si es un infante o si es una persona muy mayor en hacer un estudio angiográfico. Lo que tenemos es que tener todos los cuidados necesarios y a lo largo de todo este webinar, pues hemos ido dando sugerencias, recomendaciones con respecto a qué hielo voy a utilizar, hasta qué velocidad puedo inyectar. Entonces vamos a ver si ya tenemos las respuestas. Muy bien, entonces en el protocolo de inyección para angio-CT de extremidades sugerimos hacer una inyección con 2 fases de contraste. Muy bien. ¿Qué caudal de inyección y PSI se recomienda en estudios de angio-CT? Muy bien. En el caso de los adultos, 5 cc por segundo y un PSI de 300. Si fuese un niño, ¿ok? Un bebé, pudiéramos utilizar la opción número 3, 1.5 cc con un PSI de 250, incluso bajar el PSI a 200, ¿ok? Para saber que no vamos a tener problemas de extravasación del medio de contraste, porque el catéter es más pequeño, estaríamos trabajando con un Yerko 22. Muy bien, y con respecto a la pregunta número 3, ¿qué concentración de contraste se sugiere para los estudios de angio-CT? Pues sugerimos concentraciones mayores a 300
320, 350, para poder hacer una buena reconstrucción y un buen proceso en la estación de trabajo y que haya una diferenciación del contraste con respecto a la parte ósea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo felicito porque realmente estamos captando la idea de los tips que estamos dando para que podamos realizar un buen procedimiento diagnóstico. Ok, entonces vámonos ahora a lo que tiene que ver con angio-RM de extremidades. Igualmente, como dijimos en tomografía, pues en el caso de angio-RM debemos utilizar nuestro aliado, que yo creo que ya para el último, este es el último módulo en que voy a hablar de protocolos de inyección, pero debe haber puesto aquí como un corazoncito, así rojito, ¿verdad? Para que pudiéramos decir como I love inyector, o yo amo el inyector, porque es la idea. Lo que quiero es que se lleven el concepto de que deben utilizar el inyector en todos los estudios vasculares. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que nosotros podamos controlar que el volumen de contraste que vamos a inyectar, tanto en tomografía como en resonancia, sea el que realmente vamos a necesitar y a la velocidad adecuada, teniendo los cuidados con el paciente con respecto a por dónde vamos a inyectar el contraste, cuál es la vía que vamos a canalizar para que podamos obtener un estudio diagnóstico. Entonces, en el caso de las angio-RM, pues igualmente el paciente va a estar, en pregunta de examen, acostado en la mesa, con los pies hacia el magneto, en el caso de las extremidades inferiores, porque aquí lo que quise mostrar fue las antenas. Hoy en día, pues se están utilizando antenas que sean cómodas o confortables para el paciente. En el caso de los miembros inferiores, anteriormente teníamos que hacerlo como por estaciones. Pero hablábamos primero de la parte abdominal, seguido de la parte de los miembros, fémur, rodilla, y después era que colocábamos el paciente en alguna antena que nos diera señal en los miembros inferiores o ya en las piernas y pies, ¿ok? Hoy en día, la mesa de los resonadores nos permiten utilizar y tener señal para poder realizar el estudio en una sola fase sin tener que estar haciéndolo por segmento, ¿ok? Entonces, vamos a evaluar igualmente desde la parte superior de los riñones, que nos incluyan las arterias renales, incluso puede estar también incluido el tono celíaco, con la arteria hepática, esplénica y todos los miembros inferiores hasta las arterias plantares, ¿ok? Entonces, siempre teniendo el cuidado de la vía antecubital, que el paciente esté acostado con los miembros extendidos hacia atrás, nos permiten que el inyector va a estar ubicado aquí a un lado del equipo y nosotros podemos tener visión del paciente. Entonces, fíjense, el protocolo sugerido para un angio de miembro inferior, quiero aquí hacer la salvedad en lo siguiente. La cantidad de contraste hoy en día la vamos a disminuir. Si nosotros estamos trabajando, por lo general, con 15 cc de contraste, no 30, y disculpen porque no me di cuenta que tenía este valor colocado aquí, deberíamos trabajar de la siguiente manera. Si son 15 cc que vamos a inyectar, la sugerencia es picarlo en dos partes también. Inyectar primero 10 cc a 2.7 cc por segundo y después vamos a inyectar los 5 cc que me restan a 2 cc por segundo. Utilizamos el mismo principio de tomografía. Picamos la inyección en dos fases, es una sugerencia. Inyectamos a una velocidad primero de 2.7 cc por segundo y después disminuimos el caudal a 2 cc. Si vamos a inyectar a una sola velocidad, a una sola fase, porque sea como estamos acostumbrados, pues vamos a utilizar una relación entre más o menos 2.3, entre 2.7 y 2.3, seguido de solución salina. ¿Por qué? Porque debemos garantizar igualmente que vamos a tener un llenado completo de todo mi árbol vascular hasta las arterias plantares, ¿ok? Tengo que hacer la salvedad, que no lo recordé en tomografía, que muchas veces se hace una adquisición de retorno venoso. Eso siempre planificamos cuando vamos a hacer el estudio, nuestra caja, en el caso de tomografía y resonancia, planificamos nuestra adquisición y después hacemos una cajita venosa hasta la mitad del fémur para tener garantía de que si por algún motivo el paciente tiene un problema vascular y no garantizamos, a pesar de que enlentecemos y
dividimos la inyección de contraste en 2 fases y hay algún problema de obstrucción, tengamos la garantía que en esa fase que vamos a hacer de retorno podemos evaluar qué problema está ocurriendo aquí en la parte distal, ¿ok? Entonces se sugiere siempre hacer esta segunda caja de retorno, que una vez que se realiza toda la adquisición y terminan nuestros cortes a nivel de las arterias plantares, automáticamente la mesa se va a devolver y hace un recorrido para obtener una retorno ya arterial más tardío e incluso venoso si hay alguna patología venosa. Si sabemos que el paciente tiene algún tipo de patología venosa, pues esa caja, en vez de llegar a la mitad de los fémures, debe llegar hasta la parte superior para evaluar todo el retorno venoso del contraste. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso, este es un paciente que tenía una prótesis en pantalón, y aquí lo que estamos viendo es una ausencia de señal porque estaba la prótesis metálica colocada allí, y por eso estamos viendo que hay un defecto en la imagen del trayecto vascular de los vasos. Otro ejemplo que tengo aquí, fíjense, anteriormente, como yo les dije, hacíamos el estudio como por fase. Y después, utilizando una herramienta que tiene la estación de trabajo o los equipos que se llama PATING, uníamos nuestro estudio y obteníamos todo el trayecto vascular. Hoy en día, los equipos de resonancia magnética han avanzado y nos permiten obtener toda la información en una sola adquisición sin necesidad de estar después uniendo las fases aunque siempre la adquisición ha sido una sola, pero sin tener que estar uniendo las imágenes. Fíjense que en este caso, esto es una flebografía, ya tenemos información venosa. ¿Por qué? Porque tenemos como una segunda adquisición. En resonancia magnética hacemos adquisición arterial y después unas diferentes fases para ver el retorno venoso. En el caso de tomografía, pues hacemos la adquisición arterial y después la mesa se devuelve para hacer la adquisición venosa. Este ejemplo lo traigo porque también hay un tipo de angiografía que es una técnica de adquisición que se llama TRIX, ¿verdad? Y es donde nosotros obtenemos el contraste en diferentes fases. Entonces vemos una fase arterial y después vamos programando nuestro resonador con diferentes y múltiples fases. Fíjense que en este caso se hicieron o se adquirieron 12 fases de inyección y nosotros podíamos ver el llenado primero arterial y después todo el llenado venoso. Fíjense que a pesar de que la adquisición es hecha en resonancia magnética, igualmente con el uso de la estación de trabajo podemos obtener reconstrucciones volumétricas similares a las que hacemos en tomografía computarizada. Este es un paciente con un osteosarcoma, se le hizo la resonancia magnética, se inyectó el medio de contraste para ver el comportamiento de la lesión y aprovechamos de hacer un estudio vascular. Entonces, aquí también les hago esta recomendación. Cuando nosotros estamos trabajando sobre todo en resonancia magnética e inyectamos el medio de contraste, hacemos la sugerencia de que podemos utilizar ese bolo de inyección y poder obtener una información vascular del estudio que estamos haciendo, porque no vale la pena, ¿verdad?, que inyectemos el contraste y se nos vaya a quedar allí mientras hacemos las adquisiciones. Si podemos hacer un estudio vascular, pues estamos contribuyendo con el diagnóstico del paciente. Ok, entonces vamos a continuar. Fíjense, aquí les vuelvo a colocar el video en funcionamiento para que vean cómo podemos evaluar toda la parte vascular. Ok, este es otro paciente que también tenía un sarcoma y fíjense que al inyectar el medio de contraste hicimos una reconstrucción con la técnica de TRIX en múltiples fases y fíjense cómo podemos ver, ¿verdad?, toda la parte vascular, ¿ok? Y cómo se comporta la lesión, que en este caso está ubicada aquí a nivel del tobillo, del astrágalo, y fíjense cómo estamos viendo cómo es el comportamiento vascular de esa lesión, ¿ok? Entonces, es optimizar al máximo los recursos que nosotros tenemos en nuestros equipos, porque todo eso va a ir en beneficio del diagnóstico del paciente. Fíjense, este es otro paciente con una lesión a nivel del pie, un TU en uno de los dedos del pie, y fíjense que también haciendo nuestra adquisición vascular en múltiples fases, pues podemos obtener un diagnóstico más preciso. Entonces no nos quedamos solamente con las puras secuencias T1, T2, STIR, sino que damos también información con respecto al compromiso vascular que pudiera esa lesión tener, y el médico puede tener mayor probabilidad para poder dar su diagnóstico más preciso.
Ok, entonces vamos a ver cómo vamos con las preguntas en esta parte del módulo, ¿verdad? Para afianzar un poquito los conocimientos que hemos tenido en resonancia. Quiero también, antes de entrar a las preguntas, hacer la siguiente salvedad. Fíjense que no tengo imagen y a la mano no tenía ningún caso porque es muy raro que podamos hacer una angiografía por resonancia de miembro superior. Por lo general, cuando tenemos una lesión en el miembro superior en resonancia magnética, no hacemos todo el estudio vascular como en el caso de los miembros inferiores, sino que nos vamos directamente al segmento que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que colocar la antena específica del área, bien sea en la mano, en la muñeca o en el antebrazo, para que podamos tener una buena resolución de imagen. Porque a pesar de que hoy en día la mesa del resonador muchas veces tiene muy buena resolución, siempre van a estar las antenas específicas para cada área para tener mayor resolución. Y todavía no tenemos una antena que nos cubra todo el brazo completo, o por lo menos con la resolución importante para poder obtener diagnóstico. Entonces, por lo general, siempre estamos trabajando el segmento, en el caso de los miembros superiores en resonancia magnética, que queremos estudiar. Entonces, con respecto a las preguntas, tenemos número 1, ¿qué caudal de inyección y PSI se recomienda, en este caso, para un estudio de angio-RM? Un cc por segundo y 325 PSI, 2.5 cc por segundo y 150 de PSI, o 5 cc por segundo y 400 de PSI. Pregunta número 2, ¿qué orientación debe tener el paciente en un estudio de angio-RM de miembros inferiores en el equipo? Supino con los pies hacia el magneto, de cúbito lateral, o prono con la cabeza hacia el magneto. Y como pregunta número 3, que aplica igual que para tomografía y resonancia con el uso de los medios de contraste, ¿cuántas horas de ayuno se requieren para la inyección de un medio de contraste? ¿1 hora, 8 horas o de 4 a 6 horas? Vamos para que escojan sus opciones. Entonces, fíjense, de esta manera estamos finalizando todo lo que tiene que ver con protocolo o sugerencias de protocolo para los diferentes segmentos del cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver entonces las votaciones. Muy bien. ¿Qué caudal de inyección se recomienda para un estudio, perdón, que se me movió la lámina, para un estudio de angio-RM? 2.5 cc y un PSI de 150. Muy bien. ¿Qué orientación debe tener el paciente en un angio-RM de miembros inferiores? Supino con los pies hacia el magneto. ¿Ok? Perfecto, muy bien, el 94%. ¿Y cuántas horas de ayuno debe tener el paciente para inyectar el medio del contraste? Se sugiere de 4 a 6 horas de ayuno. Esto siempre debemos tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente, lo que estamos tratando de hacer es que la cavidad gástrica esté vacía. Hoy en día, con el uso de los contrastes no iónicos e isosmolares, evitamos que el paciente tenga sensación de náusea o ganas de vomitar. ¿Ok? Eso se ha minimizado muchísimo con las nuevas formulaciones que tienen los medios de contraste. Sin embargo, se sugiere que tengamos el ayuno para evitar que el paciente vaya a sentir náusea y vaya a vomitar en el equipo. ¿Por qué? Porque eso, además de que puede el paciente tener una broncoaspiración y muy peligroso, se puede dañar también, y ha ocurrido en muchos servicios, donde por restos de vómito en el equipo puede entrar hacia la mesa o en el imán y causar problemas con las antenas o con algún tipo de conector en el equipo. Entonces, por eso quise traer a correlación ahorita que debemos tener o ser garantes de que haya por lo mínimo 4 horas antes de inyectar el medio de contraste para prevenir cualquier tipo de accidente. Muy bien, entonces quiero igualmente, como ha sido ya la rutina en todos estos webinars, mostrar una imagen de lo que viene siendo el río Orinoco, que está ubicado en el estado Bolívar. Tenemos una imagen de la selva venezolana, Tepuyes, esto está hacia el sur del país. Tenemos el Orinoco, es el río más grande de Venezuela, ¿verdad? Tiene un caudal muy fuerte y está ubicado, como ya les dije, en el estado Bolívar. Tenemos imágenes aquí de los Tepuyes. Aquí está ubicado, en este mismo estado, el Salto Ángel, que se los mostré en el primer webinar, ¿verdad? Entonces quiero compartir para que vean imágenes bonitas de mi país y espero que muy pronto también puedan ustedes conocerlo en algún momento. ¿Ok?
Entonces, bueno, estamos finalizando. Los queremos invitar para el siguiente módulo, ¿verdad? En el próximo martes, que vamos a trabajar o a comentar con respecto al postproceso de las imágenes vasculares. Allí vamos a dar sugerencias, tips de que una vez que, ¿qué vamos a hacer con esas imágenes que obtenemos y con todas las sugerencias y recomendaciones que hemos dado con respecto a cómo van a inyectar para obtener una buena angio? Bueno, así como hacemos la adquisición, debemos saber qué le vamos a mostrar al médico. Eso es lo que vamos a dar en el próximo webinar, el próximo martes. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo estamos con las preguntas. Si Bueno, rápidamente, alguna... Beatriz, empezamos Sí. por acá. ¿Por qué es preferible tomar una entrada vascular derecha? Porque el recorrido que hace el contraste para llegar a la vena cava es más corto. ¿Cómo se recomienda hacer las angiotac de miembros superiores, de brazos a la cabeza o para los pies? Mira, si el paciente puede, como lo dije en el módulo, lo ideal es que coloque el brazo hacia atrás. ¿Para qué? Para que no tengamos artefactos del mismo cuerpo del paciente. ¿Dónde canalizas cuando te solicitan los miembros superiores? Los dos miembros superiores, perdón. Bueno, sí, por lo general se trata de hacer el miembro por separado, ¿ok? Si la patología está, por eso es que les dije que es muy importante al comienzo que veamos el récipe y ver qué se está buscando. ¿Por qué? Porque si al paciente le vamos a hacer el miembro superior derecho, pues yo debo tomar la vía por el miembro superior izquierdo para no tener el artefacto del acceso venoso y tener la garantía de que el contraste va solamente en la parte arterial. Siempre debemos ser vigilantes de eso. Cuando se va a escoger el acceso, la recomendación es el lado derecho, pero si la patología que estamos buscando está allí, entonces yo tengo que irme por el otro lado. Mi pregunta es la siguiente. ¿La angio-CT de miembro superior es con la cabeza hacia el gantry en supino? Sí, pero no, creo que no lo dije, se me pasó, pero debemos acostar al paciente supino con la cabeza hacia el gante. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Si lo coloco al contrario y coloco el brazo hacia atrás, pues no me va a dar el rango de la mesa. Si trabajo con SmartPrint, ¿dónde es conveniente colocar el ROI? Si trabajo con SmartPrep, el ROI lo debo colocar en la aorta ascendente. ¿Dónde colocamos el ROI tanto en miembro inferior como superior? Fíjense que las preguntas son como muy similares, pero es importante, Beatriz, que haga este tipo de acotación para aclarar cualquier duda al respecto. Claro que sí. Fíjense, el ROI, en el caso del miembro superior, aquí voy a comentar algo. Por lo general, siempre la sugerencia es que yo voy a iniciar los cortes, a colocar el ROI en el lugar donde el equipo va a comenzar a hacer los cortes. ¿Por qué? Porque recuerden que sobre todo en tomografía hay algunos equipos, sobre todo los de 16 cortes, que tienen un delay que yo no lo puedo modificar. Entonces, si yo coloco el ROI lejos del área donde vamos a comenzar el estudio, en arrancar, tengo ese delay, entonces va a estar ese delay más el desplazamiento de la mesa a donde yo voy a planificar. Entonces la idea es que yo planifico mi primer corte y donde va a comenzar el estudio, allí coloco el SmartPrep. Trabajo en el hospital pediátrico y me interesa saber un poco más de las angio en pediatría. Sería importante que esa persona que trabaja en el hospital pediátrico nos coloque su correo, nos inscriba a través de las redes sociales y le podemos ser más específicos. Recuérdense que, como les dije, aquí estamos dando ideas generales de los protocolos de trabajo, pero obviamente dependiendo del lugar donde yo trabajo, el equipo con el que trabajo, el tipo de paciente con el que trabajo, debemos adaptar los protocolos. Por favor, hacer énfasis en la angio de RM, en la cantidad de medio de contraste que se debe utilizar. Sí, bueno, fíjense, el angio-RM, lo ideal es un cc por, perdón, 0,1 milimol por cc de kilogramo de peso. Entonces, muchas veces, dependiendo de la concentración del gadolinio, o utilizamos ahí presentaciones de 15 cc y hay algunas casas comerciales que tienen presentación de 7.5. Entonces, en el tema de resonancia magnética, por la... si se quiere, patología o la disyuntiva que se presentó por la fibrosis sistémica nefrogénica, se recomienda que sean solamente, si la presentación es de 15 cc, dividido en 2 inyecciones, y si la concentración del gadolinio es que el vial viene de 7.5, pues trabajo con 7.5 cc y lo puedo fraccionar también en 2 inyecciones. 2 fases. ¿Qué tiempo sugieres para hacer un barrido venoso en CT?
Para hacer un barrido venoso, yo sí programo el tomógrafo para que haga una adquisición arterial. Ahí mismo que termina la adquisición arterial, establezco una caja de retorno para que el equipo inmediatamente arranque y venga de retorno venoso nuevamente hacia el abdomen. ¿Dónde debe ir el ROI en un angio de pulmón para trombo? Uy, en un angio de pulmón para trombo, el ROI lo podemos colocar a nivel de la cava, porque ese paso de la cava a la pulmonar es muy rápido. Una vez que el equipo detecta el contraste en la cava, si lo estoy haciendo con el ROI, él va a arrancar, y recuérdense que en el tromboembolismo pulmonar dijimos que se sugiere que los cortes sean caudal craneal, ¿ok? ¿Para qué? Para que no tengamos el resto de contraste entrando en la cava. ¿Qué tiempo después de la inyección del medio de contraste el paciente puede comer? No, inmediatamente, no tenemos ningún problema. Después para previo al contraste fue como dijimos 4 o 5 horas de ayuno, pero una vez que el estudio se realiza, el paciente puede, si se siente bien, no tuvo ninguna reacción al medio de contraste, comer inmediatamente. Mira esta pregunta, bueno, de parte de uno de nuestros participantes. Si ellos no tienen una estación de trabajo para poder ver esas imágenes tan hermosas que tú estás presentando, Bueno, fíjense. ¿cómo pueden hacer los técnicos? Ok, fíjate, por lo general los tomógrafos tienen, si no hay una estación de trabajo, hay una herramienta, por lo menos en el caso de General Electric, se llama Volume Viewer. En el Volume Viewer, por lo general, hay herramientas que me permiten hacer este tipo de reconstrucción. Y hay unas opciones allí que entrando por la opción de Reformat, para darles la pista a los que trabajan con General Electric, allí hay una opción que me permite poder realizar un tipo de reconstrucción. Bueno, aquí caemos un poquito en lo que dijimos, tendríamos que hacer una visita personalizada y poder revisar qué tipo de herramientas tiene el tomógrafo para poder hacer esta reconstrucción. Bueno, como siempre, agradecidos por el dinamismo de esta audiencia. Lamentablemente no nos da el tiempo para contestar a todas las preguntas. Luisa, nos excedimos un minuto. Sí, yo adelante. Cuando tengas, dame un chancecito. Simplemente he visto muchas personas preguntando sobre los módulos. Voy a compartir mi pantalla. En la página web de Global, cuando ustedes le dan educación, automáticamente va a entrar a esta página, que es donde están siendo puestos todos los módulos que hemos venido haciendo. Aquí está el módulo 1, 2, 3, 4, 5. Y si, por ejemplo, quieren ver el módulo 5, le dan clic acá y tienen el video completo de toda la clase. Entonces aquí tienen, cada módulo está guindado ya en la página y ellos pueden tener acceso. Hay personas que han tenido problemas con la comunicación. No todo es perfecto. Las redes algunas veces fallan, pero muchas veces aquí van a tener alguna duda, pueden revisar su material de apoyo a través de los videos que están ya montados. Y siempre tarda como de 1 a 2 días porque hay que bajar el módulo completo y hay que montarlo, pero normalmente ya el módulo 6 que vimos hoy estaría, creo que alrededor del sábado ya montado. Y síganos por nuestras redes sociales, donde ahí básicamente nosotros publicamos